en este día. Espero que estén bien. Les amamos, les extrañamos. Y esta tarde, en esta tarde quiero hablar sobre el pecado imperdonable. Se oye mucho que el pecado imperdonable, ahora ¿qué es el pecado imperdonable? Nos preguntamos, ¿verdad? Y es lo que normalmente o todos hablamos que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Ahora, hay personas que a veces creen que, ¿verdad?, han cometido ese pecado imperdonable de blasfemar el Espíritu Santo. Ese pensamiento muchas veces los atormenta. Yo he hablado con personas que me dicen yo he blasfemado el Espíritu Santo y tienen una agonía y una angustia por dentro. ¿Por qué? Porque creen que ya no hay esperanza. Leen en la Biblia, en los evangelios, cuando Cristo habla de que todo pecado será perdonado, el pecado en contra del Espíritu Santo, la blasfemia contra del Espíritu Santo. Y eso los angustia porque ya piensan que ya no son salvos, tienen un tormento por dentro. Pero nosotros vamos a hablar de eso. Vamos a enseñarlo lo mejor posible con la ayuda del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, misericordia, por tu bondad. Te damos gracias porque tú has sido fiel y, Señor, tú nunca nos abandonas. Te pido, Padre Celestial, que tú bendiga a todos los que nos escuchan. Señor amado, y nos están viendo, Señor amado, que te glorifique en ellos, que abran nuestras mentes y nuestros corazones para, Señor, recibir tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido. Ahora, vamos a ver lo que Jesús dice, ¿verdad?, en cuanto a eso. En cuanto a lo que enseña la palabra de Dios, en cuanto al pecado imperdonable, vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 22 al 31. Y leemos. Lo vamos a leer completo y después lo vamos a romper un poquito. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recojo desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Leímos hasta el versículo 32. Ahora, vamos a ver lo que está pasando en estos versos. Vamos a romperlo, como dije, vamos a ir rompiendo y vamos a seguir analizando y estudiando. Número 1. Primero le traen a Jesús un endemoniado. Y Jesús lo sana. La multitud le hace una pregunta al Señor. O se hacen una pregunta entre ellos mismos, Y dicen, ¿será este aquel hijo de David? Aquí esta pregunta equivale a ¿qué? ¿Será este el Mesías? Porque el pueblo se le había enseñado, los mismos fariseos y los maestros de la ley, le había enseñado a la gente que el Mesías sería descendiente del rey David. Ahora, pero los fariseos cuando oyeron que el pueblo preguntaba o decía, oyeron lo que el pueblo preguntaba y decía, vinieron con su propia interpretación de lo que sucedió y dijeron que Jesús echaba fuera los demonios por el príncipe de los demonios, por Belcebú. Ahora, ¿por qué? Porque ellos eran opositores de Jesús.
los más grandes opositores eran los fariseos. Ellos no querían reconocer a Jesús como el Mesías prometido. ¿Por qué? Porque todo el mundo se iba tras de él. Todo el mundo se iba buscándolo a él. Entonces, que al Jesús hacerse más famoso y su fama crecer, ir creciendo, los fariseos se ponían celosos, se estaban poniendo celosos. Ahora, nótese que en ninguna parte de las partes de la historia, de lo que se lee, de la narración, nadie negó la realidad del poder que se había demostrado o exhibido en esa ocasión. La interrogante era la fuente de ese poder y la identidad de la persona que ejercía ese poder. Nadie decía, sí, aquí no ha pasado nada. No. Ellos sabían que algo estaba pasando. Sabían que Jesús estaba haciendo algo. Lo que cuestionaban era el poder, de dónde venía ese poder. ¿Cuál era la fuente de ese poder? ¿Cuál era el poder que se movía? ¿Era el poder de Dios o el poder de Satanás? Y claro, los fariseos le dijeron, no, ese es Satanás, tú echa fuera a los demonios por Satanás mismo. Ahora, sigamos leyendo y ver el texto. Del versículo 25 en adelante, dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el poder de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús en todo lo que él dice? Él básicamente lo que está diciendo que él es el Mesías. Y él echa fuera a los demonios por el poder del Espíritu de Dios. Él está declarando que el reino de Dios está en medio de ellos. Y que él era y es el reino de Dios en medio de ellos. Al hacer esa declaración, lo que él está diciendo es, yo soy el Mesías prometido, yo soy aquel de que habla la ley, yo soy aquel que ustedes están esperando. Pero claro, ellos no lo ven así. Ahora, y aquí es donde entra la discusión sobre el Espíritu Santo, sobre la blasfemia del Espíritu Santo, sobre lo que es la cuestión de lo que llamamos el pecado imperdonable. Ahora, los siguientes versos entran en ello, entran en lo que estamos hablando. El versículo 30 en adelante. Dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, vamos a ir poco a poco con estos versos, porque es importante. Y vamos a brincar al versículo 31, donde dice, primero Jesús dice, porque en el 30 yo lo voy al 30, que es el versículo clave de todo básicamente lo que estamos hablando. ¿Puede un cristiano blasfemar al Espíritu Santo? ¿Puede una persona que conoce al Señor blasfemar al Espíritu Santo? Porque esos son los que están atormentados. Las personas que son cristianas y el diablo les ha hecho creer que blasfemaron el Espíritu Santo y que porque, como la Biblia lo declara, no, y los versos que acabamos de leer lo declara, que no hay perdón, ni en esta vida ni en la venidera. Así que yo quiero enfatizar en eso. So anyway, pero vamos a entrar en estos versículos. Ahora, primero Jesús dice, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres. Así que hay perdón por todo tipo de pecado y todo tipo de blasfemia,
No estamos hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo todavía, aunque esto es el tópico. Pero lo que quiero hablar, lo que está diciendo Jesús, que todo pecado y toda blasfemia será perdonada a los hombres. Así que hay perdón. Hay perdón para pecado y hay perdón para blasfemia. Claro, a veces blasfemamos y hacemos cosas que blasfeman. Ahora, tenemos que entender algo. Que nosotros pecamos y blasfemamos contra Dios cuando pecamos contra Él. Y cuando pecamos contra Dios, estamos también pecando contra el Espíritu Santo. Vamos a entender eso, que no todo pecado y toda blasfemia, y quiero entrar, escúcheme bien, porque no quiero que se confundan con lo que estoy diciendo. Toda blasfemia no es imperdonable. Porque cuando yo peco contra Dios, también estoy pecando contra el Padre, contra el Hijo y contra el Espíritu Santo. Entiendan eso. Porque Dios es la Trinidad. Ellos no son tres personas separadas de la deidad. Son un solo Dios. Así que cuando pecamos en contra de los tres. Así que cuando a veces blasfemamos también en contra de los tres. Y lo que quiero, y voy a entrar en detalle en eso, así que no se me pierdan lo que estoy diciendo. Ahora, hay perdón. Hay perdón en contra en contra del pecado y en contra de la blasfemia. Por eso vino Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos vida, darnos perdón, darnos salvación. Y hay perdón. Porque cuando pecamos en contra de los tres. Ahora, hay provisión para el pecado. Y después dice, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Ahora, miremos nuevamente qué hizo Jesús. Salón endemoniado. La multitud estaba comentando, ¿será este el Mesías? Inmediatamente los fariseos dijeron que Jesús echaba fuera los demonios por Belcebú, porque no aceptaban que él era el Mesías. ¿Y qué estaban diciendo? Que Jesús estaba operando. Escuche bien prácticamente lo que en realidad ellos estaban diciendo. Ellos estaban diciendo que Jesús estaba operando por el poder de Satanás y estaban negando el poder de Dios en él. En otras palabras, estaban diciendo que el espíritu que operaba en él era un demonio, por ende diciendo que el Espíritu Santo era un demonio. Rechazando intencionalmente y completamente a Jesús y a Dios. Un acto intencional, un acto deliberado. Y este pecado no será perdonado en esta vida ni en la venidera. Ahora, vamos a analizar el verso 30, que es lo que quiero llegar. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué es eso? Un acto intencional. Porque si tú no estás recogiendo conmigo, intencionalmente estás desparramando. Este versículo habla de un acto intencional. Los fariseos, cuando vieron lo que Jesús estaba haciendo y el pueblo estaba haciendo la pregunta, ¿será este el Hijo de Dios o el Hijo de David? Y prácticamente diciendo, ¿será este el Mesías? Ellos intencionalmente, aunque quizás detrás de la mente de ellos pensaban que quizás Dios estaba con él, pero intencionalmente blasfemaron lo que él estaba haciendo. Mira, este verso habla de un acto intencional. El que no conmigo no recoge, desparrama. Y ellos intencionalmente blasfemaron. Dijeron, no, este no echa a los demonios fuera por el poder de Dios, sino por el poder del Satanás. En otras palabras, que lo que ellos estaban haciendo era un acto intencional de hablar en contra de Jesús y del poder que operaba en él, porque ellos no querían que el pueblo, claro, se lo siguiera a él, siguiera a Jesús. Así que, una persona que blasfema contra el Espíritu Santo lo hace intencionalmente, diciendo que lo que una persona está haciendo lo está haciendo bajo el poder de Satanás, o lo que está haciendo lo está haciendo en forma de engaño, intencionalmente hablando en contra del poder de Dios. Y ahí es donde está el peligro,
Cuando una persona empieza a hablar y a decir que quizás un hombre de Dios o una mujer de Dios, lo que están haciendo, lo que está operando en ella es satánico, o es humano, o es un engaño, prácticamente negando el poder de Dios en esa persona. Una persona que en un tiempo también puede ser una persona que en un tiempo reconociendo a Jesús como su Salvador, pero después volviéndose atrás y negando todo lo que él creía, diciendo que todo es una mentira o era una mentira, no está siendo intencional. Una persona, y míralo, vamos a leer lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo del 26 al 29. Y escuche bien. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Lo voy a leer nuevamente. Porque si pecáramos voluntariamente, intencionalmente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrevisiblemente. Versículo 24, escuche bien. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y hiciera afrenta al Espíritu de gracia? En otras palabras, aquí, claro, el escritor a los hebreos le está hablando a un pueblo judío que habían aceptado a Jesús y ahora se querían apartar de Jesús y volver a la ley porque quizás la persecución era demasiado para muchos de ellos. Querían servirle a Dios, pero no querían hacerlo a través de Jesús. Entonces, tenían que volver y decir, no, lo que yo aprendí o lo que yo me enseñaron es mentira. Se acabó, yo voy a regresar a esto, no creo en nada de lo que ellos me enseñaron o lo que ellos dicen. Prácticamente eso es lo que están haciendo. Intencionalmente están blasfemando en contra del poder del Espíritu Santo que había operado en su vida. Y ese es el pecado intencional. Una persona que peca en contra del Espíritu Santo lo hace intencional, lo hace adrede. No hay un rencor en su vida. Escuche bien. Nuevamente, voluntariamente negando lo que Jesús hizo, hace y hará. En otras palabras, intencionalmente diciendo algo en contra del Espíritu Santo, algo negativo, algo despectivo o derogante, difamante, degradante, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si una persona se encuentra en esa lucha, que si blasfemó o no contra el Espíritu Santo, te puedo decir que si te sientes culpable o preocupado, si lo hiciste o no, te puedo decir con seguridad que no lo has hecho. No lo has hecho porque si lo hubieras blasfemado contra el Espíritu Santo, no tendrías sentido de culpa, no te sentirías tan, como diría yo, tan roto en el corazón que te sientes que ya Dios no te ama y te sientes con una culpa en tu vida. No, eso es el diablo engañándote, porque en ninguna manera intencionalmente tú blasfemas el Espíritu Santo. Es un acto intencional el blasfemar en contra del Espíritu Santo. Si tú piensas que lo hiciste y te sientes culpable, te estoy diciendo que no lo has hecho. Porque una persona que hace eso no sentiría ningún tipo de culpa, no sentiría ningún tipo de rencor, porque él está negando el poder del Espíritu Santo que opera en una persona, que opera a través de su vida. Así que si estás así, órale a Dios, pide a Dios que te dé luz, que te dé paz, porque te estoy diciendo que no lo has hecho. No te preocupes porque yo te aseguro que no lo has hecho. Una persona que blasfema en contra del Espíritu Santo no siente ningún tipo de rencor ni siente ningún tipo de convicción de pecado. Una persona que lo ha hecho no está, como dije, no está preocupada si blasfemó contra el Espíritu Santo o no. No, porque te lo digo, es un acto intencional. Es un acto
que se hace adrede. Porque el Espíritu Santo no va a traer convicción de pecado a la vida de esa persona. Y esa persona no va a estar preocupada por eso. Y si tú estás preocupada por eso, te estoy diciendo que no. Sigue orando, busca, dile al Señor que te dé paz, que te revele, que se revela tu vida. Porque te estoy diciendo que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Es un Dios que ama al pueblo y nos ama a todos nosotros. Y Él siempre se preocupa por nosotros. Y te estoy diciendo que las personas que blasfeman en contra del Espíritu Santo son personas, número uno, que quizás estuvieron en la iglesia y de momento se apartan y dicen, no, todo es mentira, lo que yo aprendí, lo que me enseñaron es mentira, ¡pum! Está blasfemando en contra del poder y la bendición y el poder de Dios y las promesas de Dios. ¿Okay? Y en torno está blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Okay? So, una persona, tú y yo que somos cristianos, nunca haríamos eso adrede si amamos al Señor. Nunca adrede o intencionalmente blasfemaríamos contra el Espíritu Santo, blasfemaríamos contra Dios. Ahora, cuando pecamos en contra de Dios, la deidad completa, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y Él nos perdona. Él nos perdona. El blasfemar el Espíritu Santo es un acto intencional, adrede, que entonces ahí es donde entramos en el peligro, donde ya no tenemos más sacrificio, más perdón, más nada. Ya la hemos enganchado. Así que no te preocupes, sigue orando. Si te sientes culpable, ora y busca la presencia del Señor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que estén bendecidos. Espero que estén, en verdad, buscando la presencia del Señor. Y les voy a volver a dar las citas que hemos leído para que la escriba, si no la escribió, y pueda quizás estudiarla y leerlas en su casa. Fue Mateo 12, del versículo 22 al 31, lo puede apuntar para que no se le, ¿verdad?, olvide si usted quiere volverlos a leer. Y los otros versículos eran Hebreos capítulo 10, del versículo 26 al 29. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, les amo. Espero que estén bien, seguimos orando, estoy deseoso en volverlos a ver. Así que Dios los cuide, que pasen buen día, buenas noches, y nos veremos pronto.